¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el outsourcing. Sin embargo, antes de empezar quisiera pues hacer algunos comentarios relacionados con la declaración anual de personas físicas, que por ahí a última hora dieron un plazo de 15 días por los problemas que hemos informado y hemos comentado a lo largo de los programas en cuanto a la declaración de la información del SAT, que si estaban timbrados los recibos, que si estaban duplicados, una serie de situaciones que se presentaron y que tanto la autoridad como las empresas han trabajado para corregir la información, ¿no? De hecho, el día de ayer estuvimos en una plática ahí con la Autoridad Fiscal del Instituto de Contadores, que incluso nuestro invitado, el contador Javier Saucedo, también estuvo por ahí, y donde pues hicieron mención a que batallaron el instituto y todos los organismos que intercedieron por la prórroga. Entonces nos hicieron hincapié en que pues se resolvieran todas las situaciones que aún quedaban en el tintero para efectos de que los contribuyentes, en este caso personas físicas que presentan su declaración anual, pudieran salir adelante con este tema. Contador Javier, ¿algún otro punto de los que comentaron ayer que valga la pena compartir con nuestro auditorio? Bueno, pues básicamente está muy buenas tardes. Comentarles que la autoridad fue muy tajante en el sentido de que son 15 días, hasta el día 15 de mayo ya no habrá ninguna prórroga, y el propósito de estos 15 días es el poder conciliar ya en forma definitiva todos los comprobantes de nómina entre el patrón y lo que tiene el SAT, de manera tal que ya no existan diferencias y se puedan determinar correctamente las declaraciones ya una vez prellenadas, posterior a la corrección que hicieron las empresas, ya sea reexpidiendo CFDI de nóminas o bien cancelando algunos que se hubieran duplicado. Pero la señal es clara, después del día 15 ya nada va a ser igual. Entonces, mucho ojo a aquellos que se han confiado y no se han echado el clavado, como coloquialmente decimos, en cuanto a revisar los RFCs y todo ese tipo de cosas de los trabajadores. Hay que hacerlo cuanto antes. Sí, una recomendación que nos dio la autoridad es: no tomen las declaraciones rellenadas como verdaderas, son sugerencias. Los que estén presentando la declaración tal y como lo presentó la autoridad sin revisar y generando saldos a favor que incluso ya les fueron devueltos, vendrá un proceso de revisión que implicará en su caso exigir las diferencias que se hayan generado. Así es. Bueno, y ahora sí, ya entrando al tema y presentando de forma adecuada a nuestro invitado, pues es el contador Javier Saucedo. Él es el director fiscal de Arca Continental, y también para platicar con él nos acompaña la licenciada Yolanda Chapa de Verum Estudio Legal. Yolanda, Javier, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Hugo. Muchas gracias, y al público también muchas gracias. Y bueno, ahora sí, entrando en materia con esta cuestión del outsourcing, si pudiéramos un poco así de manera generalizada para todos aquellos que no están inmersos en este tema contable, fiscal del outsourcing, ¿cómo lo pudiéramos definir? ¿Qué características tiene el outsourcing para identificarlo? Yo creo que nada mejor que una abogada que nos indique en qué estamos ubicados cuando hablamos de una subcontratación. Pues sí, digo, también acá, aunque sea materia ya de los abogados, sí la estamos viendo un poco complicada. La ley, desde que fue modificada, nunca fue clara. Habla de supuestos negativos y luego te pone otras hipótesis afirmativas. Entonces, desde que nace todo este tema de subcontratación, no tenemos claro a qué se refiere la Ley Federal del Trabajo. Básicamente, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 15A, es donde dispone cuáles son, es donde regula el régimen de subcontratación, y textualmente lo llama como
Es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de la obra. Y posteriormente te da 3 hipótesis que debes de cumplir para estar en el tema de subcontratación. 1 es que no puede abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares que se desarrollen en el centro de trabajo. 2, deberá justificarse por su carácter especializado. Y 3, no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Aquí es donde pues nos encontramos en diversas causales que hay una línea muy delgada entre qué es y qué no es. Algunos abogados decimos, bueno, mientras haya una subordinación, sí lo es, mientras no la haya, no lo es. Poner justificar el carácter especializado, bueno, fuimos maestros todos los abogados por muchos años en decir que, en justificar ese carácter especializado para todo. Ya saben que podemos armar aquí muchas cosas. Pero bueno, ahora que ya estos temas, mientras nomás nos estaban pegando por del lado laboral, como que estaban muy por encimita, no nos preocupaban tanto, pero ahora que ya nos viene el SAT a vigilar estas actuaciones o este tema de subcontratación, es cuando todos ya tenemos los pelos de punta y ¿qué vamos a hacer? Perdón, y ahorita acabas de mencionar, el SAT empieza a vigilar, ¿no? Y esta vigilancia tiene que ver con la condición de la deducción para ISR y el acreditamiento en IVA en cuanto a este tema del outsourcing. Javier, si pudieras ahondar un poquito en cuanto a esas implicaciones. Y sí, claro, debemos recordar que hubo una reforma fiscal en 2016 para entrar en vigor a partir de 2017 y en donde se modificó la ley del impuesto a la renta y la ley del impuesto al valor agregado, pero precisamente en el sentido que tú señalas, Hugo, de que si no cumples con las condicionantes que vienen en esta plataforma o en esta aplicación que ha generado el SAT a través de su página para alimentarla por parte de los contratantes y de los contratistas, pues se corre el riesgo. Fíjate, aquí el tema grave, Hugo, Yolanda, está en el sentido de que la carga de la prueba finalmente le va a caer al contratante, a pesar de que las fallas estén por el lado del contratista. O sea, el que va a tener las consecuencias de que el contratista no haga las cosas bien, va a repercutir en que el contratante no podrá acreditar el IVA, no podrá deducir el gasto y las consecuencias y las demás contingencias que pudieran derivar de no tener perfectamente satisfecho este famoso aplicativo o plataforma en la que deberemos de informar sobre todas las operaciones relacionadas con el outsourcing. Sí, y esto que comentas es importante porque, como bien mencionas, en 2016 empezó todo esto y no se mencionaba cómo se iba a cumplir. Sin embargo, ahí la autoridad nos envió ese paquete que pues parece que es fiscalizador entre unos y otros, ¿no? El contratante, el contratista, y ya recientemente salió este aplicativo que es, así es como lo conoce la autoridad, en cuanto a que es un portal donde se proporciona información para que tanto el contratante y el contratista puedan intercambiar información, ¿no? sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de ISR, IVA, seguridad social, etcétera. Yo quisiera platicar un poco de cómo nace o surge todo esto. Si el año pasado comenzamos, ¿qué estaba pasando? ¿No? Yo creo que sí estamos de acuerdo en que fue un abuso por muchas empresas y fueron muchas estrategias fiscales, ¿no? De donde se abusó de este sistema. No le veo nada malo cuando el sistema opera amigablemente o lo usas para ahorrarte una carga más que todo administrativa. Pero ya el abuso que hubo por muchas empresas para clavarte el IVA, para pues nomás facturar esos servicios inexistentes, pues ahí es donde, pues por eso el SAT viene, ¿no? A poner esta lupa en estos servicios. Entonces el año pasado, ¿qué sucede con los trámites de devolución que empiezan a generar las empresas? El SAT es donde se empieza a dar cuenta, oye, espérame, me están metiendo muchas facturas con prestación de servicio y pues no, para mí no es una prestación de servicio, para mí tú eras el patrón porque no cumplías. Empezó el SAT a hacer funciones de una autoridad laboral, que ni la autoridad laboral todavía tiene muy bien definido cuándo es subcontratación y cuándo no, pero bueno, el SAT tomó la batuta y el SAT comenzó con facultades que no tiene a definir cuándo era subcontratación o no.
y empezó a negar estas devoluciones. ¿Qué pasa? Estas devoluciones se van, los abogados empezamos a litigar, y pues para sorpresa de nosotros nos viene mal porque un tribunal emite jurisprudencia, que es un criterio obligatorio al menos en ese estado de Jalisco, pero nos viene a repercutir a todos porque pues, nos da un golpe muy fuerte, donde este tribunal ya define mediante criterio obligatorio que efectivamente que el SAT sí puede tener facultades para definir cuándo es un tema de subcontratación o no, y que si no cumple con los requisitos del 15A, entonces es patrón y por tal no tiene derecho a acreditar ese IVA, porque pues al ser salario no debe estar. Sí, claramente la ley del IVA te establece que la prestación de servicios de carácter subordinado pues no está sujeto al impuesto al valor agregado, y consecuentemente al recaracterizar la autoridad, la figura, y decir que son sueldos, pues en automático pues ya no se genera el impuesto al valor agregado. Consecuentemente el pagador del impuesto en un momento dado ya no lo podrá acreditar, el que lo facturó y lo cobró, pues en un momento dado tendría que estar en una situación de presentar una complementaria por pago del indebido e exigirle la devolución, pero como resultado de lo que nos comentaba ahorita la abogada, en el sentido de que había muchas operaciones o subcontrataciones de carácter especial, llamámosle así, pues pues la mayoría de la gente no se decidió a tramitar las devoluciones por pago del indebido. Entonces eso es una consecuencia, ¿verdad?, de una decisión judicial, y lo que ha venido complicando, aunque no tiene la característica de general en el sentido de que es en todo el país, pues ya está sentada esa jurisprudencia en la parte de Jalisco, en el estado de Jalisco, como decía la abogada, y pues no deja de ser un precedente que causa problemas. Ahora bien, la ventaja de haber reformado la ley es pues tratar hasta donde sea posible justificar que la subcontratación verdaderamente es una figura perfectamente avalada por la ley, y que manejada adecuadamente pues puede tener toda la característica propia de un gasto normal y propio del negocio, y que en la medida en que se cumplimente tal y como lo establecen las disposiciones tanto laborales como fiscales, pues no deberíamos de tener ningún problema. La situación es, como les comentaba hace algunos minutos, es la carga de la prueba. O sea, ¿por qué tiene que el contratante, que es el más afectado en este caso? Porque si el subcontrato no cae en las hipótesis del 15A, se convierte el patrón y consecuentemente pues carga con todas las responsabilidades tanto sociales como laborales de sus trabajadores. Si el contratista, suponiendo, sin conceder, de que efectivamente es un subcontrato, es un subcontrato en los términos de la ley laboral, si falla en cumplimentar en los términos de este aplicativo que ya dispuso el SAT, cualquier falla le va a repercutir al contratante, y consecuentemente sigue corriendo riesgos, ya no de la responsabilidad de los trabajadores, sino de no deducir y de no acreditar los impuestos. Sí, que eso es lo que más les va a pegar es un costo bastante alto. Es un costo bastante alto que muchas empresas yo creo que no lo han puesto en su lupa, o sea, traen ahí todavía problemas de si es un tema de recursos humanos, si es un tema del área fiscal, que lo platicábamos hace rato con Javier, que yo como asesora externa me he dado cuenta que bueno, se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Se tiene que trabajar en esto, y tienen que tener las empresas muy bien planeado cómo se va a hacer, porque no han visto más allá de qué va a suceder cuando no les den esa factura, cuando no permitan una deducción o un acreditamiento. No, y también tener en cuenta que ahorita estamos hablando ya, o en la era de la factura electrónica, que la autoridad pues ya tiene de forma electrónica detectar si es un servicio o no, si lleva IVA o no. Entonces no esperarnos a que vengan y nos toquen la puerta, ¿no? O sea, porque también tener presente que este aplicativo, o sea, surgió y ha habido prórrogas, y a lo mejor estamos confiando en que van a seguir, y no es así. Bueno, yo pensaría que la prórroga se va a seguir manteniendo. Lamentablemente el aplicativo está tan complejo e internamente el SAT no ha podido hacerlo eficiente, y al menos hasta la fecha y la experiencia que tenemos nosotros en ARCA es que no hemos podido generar los acuses sin inconsistencias. O sea, es un acuse que trae fallas,
y eso consecuentemente te obliga a regresar con el contratista para que la subsane y posteriormente generar un segundo acuse ya totalmente sin inconsistencias. La problemática es que ahorita no se ha podido superar ni siquiera el primer caso, ¿verdad? O sea, es un detalle importante. Y quizá también vale la pena comentar que el SAT tiene una mira puesta de forma específica en este tipo de figuras, y hay inclusive todo un procedimiento de fiscalización establecido dentro de la normatividad del SAT, de un seguimiento muy específico sobre esta figura, de manera tal de tratar de identificar en un momento dado lo que se entiende por un outsourcing sano y uno que no lo es, para efectos de sus labores de fiscalización, entendiéndose que el que es insano o el que no está del todo bien, pues las facultades de fiscalización van a ser muy pesadas, al ánimo tal de siempre de justificar que estás en esa hipótesis, y que aparte en un momento dado de exigirte las prestaciones fiscales, ¿verdad?, pudieras también caerte en otras situaciones de tipo penal, derivado en caso de que hubieras utilizado esta figura de manera ilícita. Y aquí también hacer mención, o entrando un poquito ya en detalle, en la información que se plasma, pues sí es una carga administrativa importante que el contratista pues quizás no tiene la capacidad administrativa para hacerlo, y sin embargo pues lo debe hacer, ¿no? Y el tema que aquí, que es parejo para todos, aquí no es a partir de cierto monto, a partir de X número de personas, sino es la misma obligación para todos, y por eso, grandes o chiquitos, es importante atender a lo que implica y el cómo se hace. Una situación importante, y aquí le preguntamos a Yolanda, es, nos encontramos ya en la práctica de que si bien yo tengo ya tipificado quiénes son los que están, cuáles son mis contratos de subcontratación, repentinamente cuando vas y te metes al aplicativo, te encuentras a proveedores que tú no los consideraste como tal, que ya subieron la información diciéndote que son subcontratistas tuyos. Entonces ahí se presenta una problemática, porque yo el contrato que tengo con ellos no lo considero de esa forma, porque puede ser un contrato de servicios corriente, no de subcontratación, o puede ser una figura de intermediación, etcétera. O sea, hay otro tipo de contratos que en un momento dado no debieran de subirse al aplicativo. Sin embargo, bueno, esa línea delgada de la que hablaba ahorita la abogada, es lo que a la contraparte también, en caso de duda, pues prefiere mejor subir la información, y luego veremos a ver cómo conciliamos los números. Sí, claro, y ahí lo que, bueno, yo creo que va a suceder es que el SAT, imagínate si ahorita está pasando tú le presentas un contrato, y los contratos, pues como el SAT ya está muy a la defensiva, él siempre piensa que los contratos los estás manipulando tú, que tú los estás maquillando. Entonces lo que hace ya para el SAT muy sencillo es no darles valor probatorio por ser documentos privados. Tu defensa va a ser tu contrato. O sea, al final del día, tú si vienes en una discrepancia o te abre una auditoría del SAT, pues tú vas a defenderte diciendo, sabes que aquí está mi contrato, aquí están mis términos de cómo operó ese servicio dentro o fuera de mi centro de trabajo, y yo por eso lo definí como no de subcontratación. Pero yo, al menos en mi experiencia con las auditorías del SAT, o su forma ahorita de fiscalizar, a mí me haría mucho preocupación o terror o pánico que dejarles a ellos a la deriva de esa interpretación de mi contrato, ¿no? Porque el valor probatorio que le están dando en las auditorías es cada vez más nulo, al ser un documento privado que para ellos siempre estás maquillando. Si nos vamos ya en forma concreta a la plataforma, el SAT nos viene vendiendo esta plataforma como una facilidad. Es importante hacer esta anotación. O sea, la obligación nació por reforma de 2006, a vigor a partir de 2007, y durante 2007 la obligación consistía en documentar las relaciones entre el contratista y el contratante a través del intercambio de información, vía contratos, vía pago de impuestos, pago de nóminas, entero de cuotas al IMSS. Ese era el expediente que en un momento iba a tener el contratante para poder justificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del contratista, y de esa forma soportar la deducibilidad y el acreditamiento. Pero ¿qué pasó en el 2017? Quizá a lo mejor no tomamos muy en serio esta necesidad de documentar adecuadamente, no necesariamente en papel, sino de manera electrónica o cualquier otra figura. Lo importante era contar con toda la información. Entonces viene
aplicativo o aplicación, plataforma, como le queramos llamar, lo cierto es que te dice la disposición legal que es una posibilidad que tiene el contribuyente, una alternativa que tiene el contribuyente de que utilizando este aplicativo en 2018 ya no tendrás que documentar todo lo que debiste de haber hecho en 2017. Entonces, se ve como una buena opción el tomar el aplicativo siempre y cuando no hayas documentado adecuadamente 2017 o te sientas inseguro de lo que hiciste. Pero te vienes a 2018, ves el aplicativo y ves que la facilidad pues no está tan fácil como lo dice la autoridad, porque al subir al contratista la información, viene después que el contratante tiene que checar si los FDIs que te emitió el contratista al contratante, pues verificar que efectivamente concilien con los que tiene el contratante. Inclusive llega el absurdo de decir, oye, bueno, si te trasladó IVA, ahora tú ponle cuándo le pagaste ese IVA y si le pagaste el 100% del IVA, y si la facturación es voluminosa o es en buen número de facturación, pues es incómodo estar conciliando toda esa información. Llenando esta información, o sea, implicará tener papeles de trabajo derivados de tu sistema contable, estar bajando todas tus relaciones con todos los contratistas a efecto de poder llenar este aplicativo. Tienes que revisar el IVA, tienes que revisar los FDIs, tienes que revisar si la gente que está verdaderamente subida a la plataforma coincide con lo que tienes en el contrato, si los salarios que están pagando, aunque no es competencia del contratante, pues vamos a ver si son razonables. O sea, no puede haber salarios mínimos o salarios abajo del mínimo, o sea, porque ya implica en un momento dado una cierta responsabilidad, por lo menos por parte del contratante, de informar al SAT de que no se está cumpliendo adecuadamente con las obligaciones. O sea, en pocas palabras, digamos aquí, en este aplicativo, plataforma, el contratante es el fiscalista, es el auditor del contratista, ¿no? Sin honorarios. Te vuelves un auditor. Un auditor del SAT para efectos de que validar que ese contribuyente esté bien, y esté bien en el aspecto fiscal, en el aspecto laboral, en el aspecto de seguridad social. Entonces, no, incluso también pudiera darse la hipótesis en cuestión de lavado de dinero, porque hay por disposición legal puedes caer inclusive en violaciones a esa ley. No, pues está el aviso que dieron, que ya estas operaciones se podrían considerar vulnerables para la ley. Es correcto. Entonces, tiene ya un año, creo que fue a finales de 2016, cuando ya... Sí, no, y fue la reforma de ley, trae ahí algunos ciertos criterios que pueden de interpretación, pero finalmente, bueno, está tipificado como vulnerable y tendríamos que tener cuidado porque pues hay que estar avisándole a la autoridad de todas las subcontrataciones. Pues sí, yo lo veo también ahí muy riesgoso, ¿no? Yo creo que las empresas tampoco están haciendo en estos momentos eso, de estar dando esos avisos. Nos estamos encontrando en la práctica, por ejemplo, que pues vas y revisas las liquidaciones del IMSS y no están subidas, de Infonavit no existe nada, incluso a veces ni siquiera la relación de trabajadores. Entonces es verdaderamente ahorita en este momento una situación imposible de poder conciliar, porque no se está generando la información adecuadamente dentro de la plataforma con la información que ahorita a esta fecha tiene cargado el SAT. Sí, no es amigable todo este proceso y pues aquí también que la autoridad, pues esperaremos que tome cartas en el asunto, en que primero que se familiarice o vea el calvario que es para los contribuyentes el tratar de cumplir con esto, y que muchas veces es más allá de lo que el contribuyente pueda hacer para efectos de hacer esto más amigable y más realista, ¿no? Por la carga administrativa que esto representa. Y muy parecido a lo que comentábamos ahorita con las declaraciones personales de extender el plazo a 15 días, ¿verdad? Pues aquí también nos dieron una prórroga para revisar o cotejar la información de enero, febrero y marzo a partir del 27 de mayo, y verdaderamente pues todo dependerá del volumen de contratistas que tengas y de operaciones que realices como para poder cotejar. O sea, y yo me imagino empresas grandes, como es el caso nuestro, de tener 100 contratos, de tener 1.500 trabajadores. O sea, pues no va a ser una tarea fácil estar revisando mes por mes los FDIs, tanto de facturación, de derivado de la facturación, como los FDI de las nóminas que usan de los trabajadores que están con el contratante. Entonces va a ser una tarea bastante
una carga administrativa bastante No, y que la pesada. esencia de este servicio era quitarte carga administrativa, o sea, bueno, si vemos cuál es su naturaleza, pues es esa, quitarte un poco de esa carga de estar revisando la nómina de todo ese personal. Hay un punto importante en las disposiciones, que es en el sentido de que aquellos que en 2017 no documentaron estas operaciones, pero ya no tienen operaciones en 2018, con un simple aviso que presentan a más tardar el 31 de mayo, notificando de esta situación, con eso se van a liberar de las obligaciones de 2017. Creo que es una buena resolución para aquellos que estén en esta hipótesis. Así es, sí, pero los demás es seguir pues, tratando de cumplir y de obtener la información. Bueno, prácticamente estamos en los últimos 3 minutos del programa. ¿Alguna recomendación o sugerencia para quienes quizás todavía no han visto el tema y al escuchar el programa pues apenas es la primera vez que lo ven? O sea, ¿por dónde atacarlo? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Pues mira, más que nada reconocer la realidad, en el sentido de que ya no hay vuelta atrás, ya está, podrás decidir si utilizas o no el aplicativo, pero si tomas esa decisión, tu tarea va a ser 2017 y 2018. Si tomas el aplicativo, te olvidas del 17, trabajas el 18 y no vas a tener más que la carga de trabajo de 2017. Aquí es muy importante, como comentaba la licenciada al principio, una debida coordinación. Esta no es una tarea de fiscal, ¿verdad? Le cae al área de impuestos pues porque participa en un momento en la validación de la información, pero lo mismo lo puede hacer Contraloría, lo mismo lo puede hacer Capital Humano, ¿verdad? Pero lo mejor sería que todos pudiéramos trabajar en conjunto y no hacer papá del niño a un solo departamento, cuando verdaderamente es una tarea en conjunto, ¿verdad? En la que todos deberíamos estar coordinados. Yo creo que si no se logra esa coordinación, vamos a tener serias dificultades para salir avantes en este 2018. Sí, no, y bueno, yo quisiera también comentar así rápido la tendencia de los tribunales de la Corte, que están un poco ya muy balanceados hacia SAT, es al menos en temas de operaciones inexistentes, que bueno, mucho nosotros lo que veníamos defendiendo era yo por qué voy a fiscalizar a mi proveedor, yo por qué voy a saber si te entera la declaración, si te enteró el IVA, si te presentó declaraciones, si está como localizado o no localizable. ¿Qué está pasando? La nueva tendencia de los tribunales es decirnos que sí es nuestra obligación, que sí debemos nosotros cerciorarnos de esos datos. O sea, nos está volviendo ahí unos auditores de nuestros proveedores. Eso es para operaciones inexistentes, que también está muy de moda. Esto que va apenas surgiendo, va a venir la misma tendencia, ¿no? O sea, aunque nosotros como abogados queramos defendernos en el sentido de que no es nuestra obligación, pues eso va a suceder. Bueno, pues con ese comentario certero concluimos el programa del día de hoy. Agradecemos a nuestros invitados, al contador Javier, a la licenciada Yolanda. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes, buen fin de semana. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.